Entonces, la pregunta es, Daniel Samper Pizano. La pregunta es, senador, ¿usted cree que la reacción que tuvo su entorno, dejemos la trampa a un lado, hubo una trampa, creo yo, dejemos esa trampa a un lado, le van a poner muchas, le han puesto muchas, le pondrán más si llega al poder, eso es cierto, pero el problema es la reacción. Me parece que la reacción ante esa trampa fue caótica y no lo deja uno tranquilo, es decir, si esto pasa estando usted en el gobierno, si llega a ganar, sería mucho más complicado. ¿No cree usted? ¿O usted cree que estuvo ajustada y medida y pensada y craneada debidamente? Pues en general, digamos, sí, generó una confusión, básicamente porque el ataque que se centra en una frase, fueron a la cárcel a cambiar votos por rebaja de penas, eso es lo que dije. Pues era, por un lado, catastrófico, desde el punto de vista político, y por otro lado, no creímos que iba a tener mayor incidencia. Entonces yo respondí, porque sí lo había dicho en una emisora, con el tema del perdón social, que se preguntaba qué consistía el tema del perdón social, y lo que se traducía al público era que ese concepto que venía siendo discutido incluso en seminarios universitarios desde el año 2007 tenía que ver con la impunidad para los corruptos, cosa que nada tiene que ver con eso. Ni siquiera poco tiene que ver con la política pública. Y me dediqué un poco a explicar eso en trinos, que al parecer nunca fueron entendidos, lo expliqué mal. O lo expliqué en un momento en donde no tenía que explicar eso, sino simplemente porque iba de mano a la cárcel. Y digamos que sí, la respuesta es confusa. Y la confusión le da pie a que el relato no cierto de la visita sea que se imponga. Hablando de trinos, hay una controversia que se recibe con mucha preocupación por el país. Primero porque a raíz de un trino suyo, que como usted bien lo dice, candidato Petro, los trinos no son lo mejor para explicar. Pues hacen precisiones, hacen titulares, hacen pequeñas, grandes afirmaciones, pero casi nunca se prestan para matizar la opinión. Usted dijo que había generales en la nómina del Clan del Golfo. Entiendo que hay un general retirado mencionado en un informe del CTI, pero decir que hay generales activos en la nómina del Clan del Golfo, pues es algo que todavía está por probarse. Y eso desató una reacción de parte del comandante del ejército, de la que también tendremos que hablar, pero en primer lugar, ¿usted piensa que su trino podría haber sido mejor? ¿Podría haber sido más preciso? A ver, esta vez no es un trino. Eso no lo escribí en un trino. Supongo que hubo trinos de diversos fuentes. Lo dije fue en un discurso. Creo que fue en el discurso de Chiquinquirá, si mal no recuerdo, ahí me puedo engañar. Pero lo que comparé fue el hecho de soldados que mueren en virtud de los ataques del Clan del Golfo en sus zonas que creo son de control, y la existencia de generales que se abrazan con el narcotráfico, porque el Clan del Golfo es básicamente una organización narcotraficante. Dije algunos generales. Esa fue exactamente mi frase delante de miles de personas. Algunos generales. Si se hace simplemente un cotejo en los últimos años de Internet, pues esos generales, incluso hay generales extraditados por narcotráfico. Y que uno de ellos fue jefe de seguridad de la presidencia de la República. Digamos, la existencia de generales, tanto en el ejército como en la policía, que se han vinculado a la nómina, se han vinculado a la actividad propiamente narcotraficante, es evidente, notoria y probada.
Y no solamente por los actuales que están procesando, como el antiguo candidato a la gobernación del Cauca, que fue señalado directamente por Otoniel, el Clan del Golfo, sino en el pasado inmediato, no muy lejano, sino inmediato, por varios generales de la policía que han sido incluso algunos extraditados. Entonces, al decir algunos generales, pues no estoy generalizando como ahora se me acusa. No, dije algunos y hay algunos. Y esos algunos tienen un nombre propio y no es sino abrir el internet y ahí aparece. ¿Qué significa que algunos generales se hacen con el narcotráfico y a los soldados los mata el narcotráfico? Pues una doble moral en Colombia muy, muy, digamos, dramática, decadente, e incluso que yo vengo denunciando desde hace años, no ahora en campaña, sino prácticamente le he dedicado desde que tengo 40 años hasta el día de hoy, que acabo de cumplir 62, a esta actividad de demostrar cómo partes del Estado, de la vida política y del poder está ligado al narcotráfico en Colombia. Es decir, que incluso, esto lo dije públicamente en Italia en alguna conferencia, y a diferencia de la mafia italiana, las mafias colombianas tienen poder político. Y esa es su principal forma de poder. No son sus armas, no es su capacidad de generar terror que lo hacen. No es su control territorial. El control territorial es gracias a que tienen poder político, es decir, que tienen control sobre la población y sobre partes que les interesa del Estado. Todos los debates de la parapolítica tuvieron que ver con esto. Los parapolíticos eran los que ascendían a los generales, porque la norma permite que cuando se va a ascender a general, esa decisión que tiene un proceso interno y del cual el presidente de la República pues es, yo diría, cómplice. Finalmente esa avalada es por los senadores de la plenaria del Senado, a través de la Comisión Segunda. Ahí hay una ponencia, los generales se ascienden gracias al vínculo político que tienen, no por sus méritos, sino por su vínculo político. Muchos coroneles muy honorables, muy entregados a su carrera militar, quedan en el camino porque precisamente no tienen las influencias en el poder político que les permita ascender a generales. Ese filtro político del ascenso a general es peligrosísimo cuando los políticos en un sector muy importante no responden al interés general, que es lo que ordena la Constitución, sino a intereses criminales. Porque ni más ni menos se trata del crimen incidiendo en el ascenso de generales. Es lo mismo que ocurre con la cúpula de la Fiscalía, para poner otro ejemplo de captura del Estado por parte de organizaciones criminales muchas veces. Y esas denuncias han aparecido en la prensa, como también los generales ligados al narcotráfico han aparecido en la prensa. Muchas veces la cúpula de la Fiscalía ha sido cooptada por la misma organización criminal que esa cúpula debería investigar. Solo menciono el caso de Osorio, que yo mismo de manera personal investigué, que fue después confesada por los mismos paramilitares. En mucho de esto hay confesiones. La confesión tiene que ver con el principio de la verdad y la verdad tiene que ver con el principio de la reconciliación y el perdón social. Solo para meter otra vez la palabreja, que me dicen que no metan, pero que creo que es el eje, digamos, de una discusión sobre el tipo de justicia colombiana que necesitamos, que es la justicia restaurativa, la justicia que en lugar de ser mirada como venganza, sea mirada como restauración de la víctima, y en eso la verdad es un tema fundamental, y partes de esta verdad, no digamos sino partes, ha venido aflorando a través de la Justicia Especial para la Paz, que es un ejemplo de justicia restaurativa, mostrando los vínculos intensos entre poder político, poder militar y narcotráfico.